yo voy a presentar a los dos personajes principales, que son Gamarra y Santa Cruz. Voy a explicar la Confederación Perú-Boliviana muy rápidamente para ver las interpretaciones que la Confederación ha producido. En primer lugar, la Confederación se trató de la unión de Bolivia con el Perú. Y en lo que al Perú se refiere, significaba la división del Perú en dos estados. Un estado norperuano, desde Ica al norte, y un estado subperuano, desde Ayacucho al sur. Más Bolivia. Entonces, en teoría, la Confederación era la reunión de tres estados: Norte Perú, Sur Perú y Bolivia. Y esa confederación fue efectuada, fue realizada bajo el liderazgo, bajo el comando del general Andrés de Santa Cruz, quien era boliviano, era paceño, y en el periodo de la lucha por la independencia, cuando se había destacado inicialmente, había estado en el Perú, había peleado con Bolívar, había estado en Ayacucho, incluso llegó a ser presidente del Perú antes que de su patria lo mandaran llamar para darle el cargo de presidente de Bolivia. Entonces, Andrés de Santa Cruz era boliviano, pero con fuertes raíces en el Perú. Su mujer era cusqueña, había estudiado en la academia militar para incorporarse al ejército del rey cuando era joven, y ahí había conocido a quien luego fue su gran enemigo, el general peruano Agustín Gamarra, luego mariscal Gamarra. Agustín Gamarra, por su parte, también era del sur, era cusqueño, era igual que el otro, un militar que había arrancado su carrera sirviendo al ejército del rey, y que en cierto momento, cuando llega a San Martín al Perú, se pasan a la fila de los patriotas. En un tiempo son como muy cercanos el uno al otro, colegas de armas, y están juntos en Ayacucho. Y cuando se va a Bolívar, son dos de los más importantes jefes militares del Perú que heredan el poder a la caída de Bolívar, el retiro de Bolívar hacia Colombia. Entonces, Gamarra y Santa Cruz, que serán quienes se enfrenten, no son uno del norte y el otro del sur, no son personas muy diferentes el uno al otro, son personas más bien parecidas el uno al otro, y vienen los dos de lo que es, bueno, el norte de Bolivia, el sur del Perú, esta región surandina, que es en realidad la misma región. Ahora, sin embargo, se van a enfrentar, y su enfrentamiento será a muerte, un enfrentamiento en el cual no perdonarán, harán todo lo posible el uno y el otro por eliminar a su adversario. Entonces, ¿cómo interpretar estos sucesos? Tomando en cuenta que la unión del Perú y Bolivia en la época era una gran posibilidad. Durante muchos siglos habían sido parte de la misma unidad, y había mucha gente, tanto en Perú y Bolivia, que entendía que la grandeza del espacio dependía de que se cree un solo Estado grande, poderoso, fuerte, que haga pesar el mundo andino en Sudamérica recientemente independizada. Como había fuertes vínculos que venían del pasado en común, los incas, etc., y el pasado virreinal en común, en este momento que nacían las repúblicas, había mucha gente que pensaba que la unión de Perú y Bolivia era posible. Pero, como vemos, se crea la Confederación y menos de 3 años después desaparece. ¿Por qué desaparece tan rápido algo que en principio tenía buenas perspectivas y tenía bastantes apoyos? Bueno, en realidad desaparece porque Gamarra se enfrenta a muerte contra Santa Cruz. Santa Cruz excluye a Gamarra y
y a Gamarra no le queda otra opción que combatir a muerte contra Santa Cruz. ¿Pero por qué? En realidad hay como dos líneas de interpretación y el libro del profesor Monroy participa de una de ellas. Esta primera interpretación enfatiza en que entre Valparaíso en Chile y el Callao en Lima hubo en el periodo una intensa rivalidad comercial y que a causa de esa rivalidad comercial se van a posicionar las regiones del Perú debajo, unas de un caudillo, las otras de otro caudillo, y cada uno de estos caudillos con una idea diferente sobre cómo enfrentar la competencia comercial con Valparaíso, cómo lograr la primacía del Callao. Y es así que se postula, el libro del profesor Monroy lo sostiene, que Gamarra habría sido partidario del proteccionismo, mientras que Santa Cruz del libre cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que Gamarra habría sido partidario de defender la producción local. En la época había muchos artesanos en el Perú y en diversas ciudades del interior del Perú también, pero en la época también estaban llegando las mercaderías europeas, sobre todo inglesas, donde ya había ocurrido la revolución industrial, y eran mercaderías mucho más baratas que las que hacían los artesanos locales. Entonces, ante esa situación, el proteccionismo habría consistido en una política de poner una elevada aduana, impuesto aduanero, para que las mercaderías extranjeras inglesas cuesten caro en el Perú y de esa manera se pueda proteger la producción de los artesanos locales. Este sería el proteccionismo. Gamarra habría sido quien encarnaría esta política y esa política habría sido fuerte en Lima y en la costa norte. Mientras que, sigue diciendo esta interpretación que se ofrece de la Confederación, el sur, Bolivia, Santa Cruz, habrían sido librecambistas. Habrían querido apertura del comercio internacional, más bien alianza con Inglaterra. Los proteccionistas pues se defendían de Inglaterra, los librecambistas más bien eran aliados de Inglaterra y bueno, partidarios de, como el día de hoy, el liberalismo, abrir pues el comercio internacional, que no haya barreras aduaneras, que la aduana cobre poquito, para que los países se especialicen en lo que saben hacer, algunos en unas cosas, otros en otras, con absoluta libertad de comercio. Entonces, en esta lectura se habría enfrentado el liberalismo contra el proteccionismo, y Chile habría visto en los liberales bolivianos y del sur del Perú sus enemigos, porque esos liberales, con su política aperturista comercial, estaban levantando el Callao y afectando entonces la competencia a Valparaíso. Ok, en ese sentido, la interpretación de la cual participa el profesor Monroy, que tiene a Paul Gutenberg como un autor que sirve de respaldo, autor conocido que sirve de respaldo, bueno, esa interpretación concluye diciendo que la guerra contra la Confederación incluye en una alianza a Chile, que quiere defender el puesto de Valparaíso, y se suman los del norte del Perú, se suman los de Lima y enfrentan a los del sur del Perú, fundamentalmente a los de Arequipa, con los bolivianos. Los bolivianos más el sur habrían perdido ante la alianza de Lima, el norte y Chile. Esa es la interpretación, la causa de esto. La participación de Chile, en todo caso, habría sido una competencia comercial.
Esta interpretación de la que participa el profesor Monroy es muy conocida, es probablemente la principal de las líneas de interpretación de la Confederación. Sin embargo, no es la única que se ha discutido entre historiadores. Ha habido una segunda línea de interpretación que quiero proponer brevemente para, en fin, informarles a ustedes que entre nosotros los historiadores pocas veces discutimos de los hechos, los damos por sentados, todo el mundo los conoce. América se descubrió el 12 de octubre, la independencia del Perú el 28 de julio, etc. Los hechos como que se dan por sentados y lo que se discute son las interpretaciones, los puntos de vista, los pareceres, las opiniones sobre los hechos. Y en este caso hay una segunda interpretación de la Confederación que enfatiza en las competencias al interior de las élites. Me explico. No es que el norte y el Lima peleó contra el sur. En esta segunda interpretación se piensa que en el sur había conflicto interno y en todas partes había conflicto interno. En Lima, en el norte, en Bolivia, y que la Confederación tiene corta vida porque no logra resolver las contradicciones al interior de las élites regionales. Me explico. Gamarra y Santa Cruz eran del sur. Santa Cruz tenía muchos partidarios en Arequipa, tenía muchos partidarios en Cusco, su mujer era de la clase social alta del Cusco y él era de la clase social alta de La Paz. Pero Gamarra también tenía partidarios en todo el sur. Gamarra tiene partidarios porque es cusqueño en su ciudad natal y tiene muchos partidarios en Arequipa. Tan es así que al final de la Confederación Arequipa se levanta con Gamarra contra Santa Cruz. Casi lo matan a Santa Cruz en Arequipa. Y es el populacho de Arequipa que casi mata a Santa Cruz. Entonces, en el sur no es que todos están unidos contra el norte, en el sur están divididos. Y lo mismo pasa en Lima. En Lima, que en teoría habría estado contra el sur, se encuentra que el presidente de la República norperuana y hombre de Santa Cruz, hombre de los bolivianos, era nada menos que Rivagüero. Y Rivagüero era el más encumbrado aristócrata limeño. Rivagüero era el que había sido el primer presidente del Perú, un hombre que venía de la aristocracia virreinal y que tenía una gran casa en Lima. Entonces, en Lima también había contradicciones. Había quienes estaban contra Santa Cruz, por supuesto. Un montón de gente, se puede mencionar que estaban contra Santa Cruz. Hubo una enorme campaña contra Santa Cruz en Lima. Pero también había en Lima importantes limeños que estaban a favor de Santa Cruz. Entonces, como tantas veces en nuestra historia peruana, esto no sale adelante porque hay demasiadas contradicciones en todos los espacios. No es entonces en esta segunda interpretación, como era en la primera, el sur con los bolivianos contra el norte y Lima y los chilenos, sino en este caso se trata de broncas en Bolivia, en el sur, en Lima y en el norte, que define Chile, porque Chile tiene una sola política. ¿Y por qué se habrían presentado tantas contradicciones? En realidad, en esta segunda lectura, las razones son políticas. Las razones no son tanto de estrategias comerciales, sino las razones son políticas. El diseño de Estado que pone en marcha Santa Cruz es un diseño de Estado en torno a sí mismo. Por ejemplo, la Confederación no tenía capital. ¿Cuál era la capital del país? El lugar de residencia del protector. En otras palabras, cuando Santa Cruz viajaba, la capital de la Confederación viajaba con él. Y por otro lado, él era protector por 10 años, tenía posibilidad de renovar su protectorado por 10 años más,
iba a ser 20 años gobernante y luego de 20 años no habría elecciones. Él nombraría un sucesor. Entonces, el diseño de Estado que presenta la Confederación es demasiado personalista y centrado en su persona. Y esto impide que otros suban, impide el ascenso de competidores, el ascenso de otras voluntades, de otras ambiciones. Y al cerrar el camino a otras ambiciones, entonces esas otras ambiciones se coaligan en contra suya. Esta es una segunda interpretación de la causa de la caída de la Confederación. No enfatiza ni en el comercio, sino en la política, en el diseño de Estado en vez de las rivalidades comerciales, y enfatiza en las contradicciones al interior de las élites y no en la conformación de bloques opuestos entre ellas. Sin embargo, la interpretación número 1, en la que participa el libro que estamos presentando hoy en día, es la más conocida. Tiene una larga antigüedad, en realidad tiene el gran respaldo de Jorge Basadre. Jorge Basadre pensaba más o menos como he dicho, la primera línea de interpretación de la Confederación, y en tiempos modernos un especialista en historia peruana, que es un profesor de origen norteamericano, Paul Gutenberg, ha escrito un libro alrededor de este argumento. Entonces, el libro del profesor Gustavo Monroy participa de la línea principal de interpretación que existe sobre este periodo. Nos ofrece en concreto un artículo en el cual razona alrededor de los temas que hemos planteado, la disputa comercial, un segundo artículo que tiene que ver con los libros de texto de colegio sobre la Confederación Perú-Boliviana, y que me parece que es un texto, un ensayo, un artículo muy serio, muy interesante sobre libros de colegio, y un tercer artículo sobre el tema del Ecuador, la Confederación Perú-Boliviana y el tema del Ecuador. Para terminar, el libro ofrece una serie de documentos reunidos en una sección de anexos, y son documentos de época que tienen que ver con los sucesos que interpreta. Me parece una gran idea publicar entonces una interpretación junto con los documentos, porque así cualquiera que los lea puede formarse su propia opinión, quizá para respaldar las opiniones del profesor Monroy, quizá para discrepar de ellas. Pero al hacerlo de este modo, la universidad y el profesor Monroy entregan a los estudiosos un gran aporte, una interpretación coherente y un conjunto de documentos que permitirán formarse una opinión propia al lector, a la lectora. De tal manera que quiero terminar esta breve intervención felicitando al Fondo Editorial de la Universidad de Ciencias y Humanidades por la importante publicación, y específicamente al profesor Gustavo Monroy por haber concretado tanto tiempo de estudio, de esfuerzo y de investigación en un bonito libro que estoy seguro será uno de los orgullos de su carrera. Muchas gracias.